Bueno, buenos días a todas las personas que están presentes y a las que puedan conectarse, probablemente nos estén mirando más tarde. Queremos darles la bienvenida a este espacio que hemos denominado Pregúntale al experto o a la experta. Y bueno, contarles también que esta actividad es una actividad que está siendo grabada y que por supuesto la idea es que podamos revisarla en cualquier otro momento y podamos hacer un poco la mirada de cada una de las preguntas que van a ir surgiendo en esta conversación que vamos a sostener el día de hoy. Mi nombre es Carolina Salinas, soy la secretaria de Género de la Universidad Católica del Norte y me acompañan en este momento presentes Claudia Pardo como representante del Departamento de Personas de la Universidad Católica del Norte, Alex Valdivia, que es el psicólogo de la Secretaría de Género, y también nuestra invitada, ya la invitada que estamos viendo en pantalla, que es la jefa de carrera de la carrera de Nutrición y Dietética, Valesca Guzmán, quien gentilmente ha aceptado nuestra invitación a ser parte de esta acción o esta iniciativa denominada Pregúntale a la experta en este caso. Para dar inicio entonces a la actividad, les quiero contar un poco cómo va a ser la dinámica. Esta actividad se enmarca dentro del programa Buenas Prácticas Laborales con Perspectiva de Género, que es un programa impulsado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, más conocido como CERNAMED, y que hemos estado desarrollando durante algunos meses ya, acá en la Universidad Católica del Norte, acá en la sede Coquimbo, con distintas unidades internas de nuestra institución que generosamente también han y voluntariamente han querido ser parte de la implementación de distintas medidas para la promoción del buen trato y para la promoción de ambientes saludables dentro de nuestra institución y una comunidad universitaria además sensible a una buena convivencia con perspectiva de género, ¿ya? O con equidad de género. Así es que con ese fin y con esa meta, desde julio del 2025, desde hace unos meses, comenzamos a juntarnos, a trabajar un poco en lo que nos proponía el CERNAMEC dentro del programa y a elegir ciertas acciones que considerábamos que era importante a partir de un diagnóstico, un levantamiento de necesidades que se hizo en la comunidad. Y una de ellas tenía que ver con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Entonces, en este contexto, es que nos dimos cuenta que muchas veces nuestra comunidad no tiene, las personas que vivimos acá, no tienen tanto tiempo como para pedir una cita a un especialista para hacer una pregunta. Muchas veces uno tiene una sola o dos preguntas respecto de algo particular y cotidiano que nos está pasando en nuestros contextos personales o en nuestros contextos familiares. Pero como pasamos el día entero trabajando y luego llegamos a las tareas domésticas o a compartir con nuestra familia, muchas veces nosotros no nos damos el tiempo de asistir a una consulta, pedir una hora para sentarnos y preguntar, ¿cómo puedo hacer para resolver esto? ¿Cómo podría abordar tal problema? Entonces, en ese contexto es que quisimos implementar esta acción y durante esta semana y la próxima vamos a estar sosteniendo encuentros y charlas, conversaciones con distintos especialistas a partir de las preguntas que fueron surgiendo de la comunidad. En donde, por ejemplo, nos llegaron muchas preguntas para nutricionistas, otras para enfermeras, médicos, personas que trabajan con adultos mayores en temáticas de cuidado de terceras personas, y otras preguntas que tienen que ver más bien con crianza de niños, niñas y adolescentes. Entonces vamos a tener, hoy día partimos con la nutricionista que nos está acompañando y luego vamos a tener otra instancia con psicólogo y psicóloga para temas de crianza y posteriormente vamos a terminar con una enfermera que es especialista en adulto mayor para poder responder todas esas consultas que tenemos relativas al cuidado. Entonces, con esa pequeña introducción que me parece importante un poco poner en el contexto, les quiero presentar a Valesca, que ella tiene, uno la puede ver en pantalla muy joven, pero tiene un currículum bien impresionante. Así es que, bueno, les quiero contar que ella es nutricionista, es licenciada en nutrición y dietética, es magíster en dirección y gestión estratégica de la salud y tiene varios diplomados, ha tenido una formación bastante extensa en geriatría, en bioestadística, en gestión estratégica, en gestión de las instituciones de salud y cursos de diabetes, entre otros. Actualmente es académica de la Universidad Católica del Norte y es jefa de carrera de nutrición y dietética del Departamento de Clínica de la Facultad de Medicina de nuestra institución. Entonces, con ese currículum y con esa experiencia, te damos la bienvenida, Valesca, y te agradecemos enormemente que hayas aceptado la invitación a ser parte de esta instancia. Alex te va a acompañar con las preguntas
y la idea es que tú nos puedas ir contando un poco desde tu experiencia y desde tu expertise las respuestas que surgen a partir de esas preguntas. Muchas gracias. Bueno, para mí es un honor poder ayudar y contribuir desde mi área. Bueno, Valesca, buenos días. Sumarme a las palabras de Carolina. Muchas gracias. Tenemos el honor de tenerte en esta primera entrevista de Pregúntale al experto, a la experta, que es una tremenda instancia para los funcionarios, funcionarias y la comunidad entera de la universidad, que van a poder después, quienes no están presentes, en este en vivo, poder revisar después la conversación para resolver las dudas que ellos mismos y ellas mismas fueron enviando. ¿Ya? Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta que seleccionamos de las que enviaron dice lo siguiente, ¿ya? ¿Cómo puedo mejorar mi alimentación con respecto a mi horario laboral? Ya. Pregunta. Bueno, respondiendo ahí a la pregunta, es importante que la alimentación en verdad siempre se puede ir mejorando. Y lo importante es que la alimentación en sí vaya relacionado con nuestra rutina diaria, como por ejemplo el tema de nuestra jornada laboral. Entonces, lo primero sería organizar, es importante la organización de nuestros tiempos de comida y también nuestro entorno de comida. Ahora bien, si nuestras jornadas de trabajo son muy extensas, ya, por ejemplo, yo sé que acá los funcionarios de la Universidad Católica del Norte normalmente inician a las 8 aproximadamente, bueno, funcionario público lo mismo, a las 8 aproximadamente, y finaliza su jornada aproximadamente entre 5:30 a 6 de la tarde. Yo recomiendo allí que planifiquen su alimentación, ya que lleven sus loncheros con preparaciones, digamos, caseras, ¿ya? Y lo otro también son colaciones saludables. Pues estas colaciones saludables pueden ser, bueno, frutas, frutos secos, ya sea almendra, maní, nueces, pistachos, ya, yogur, ojalá que sean descremados, semidescremados, ya, y si quieren también pan integral, o sea, pan puede ser integral con algún acompañamiento que también sea saludable, por ejemplo, huevo, palta. Lo importante acá siempre es la planificación de nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque de esa manera evitamos ya de que comer, digamos, a deshoras, evitamos también de comer lo que haya disponible en el mercado, también evitamos de que si no tenemos el alimento nos da mucho hambre y vamos, no sé, ejemplo, a la cafetería y normalmente, y eso está más que estudiado, que cuando las personas, digamos, sienten mucho hambre, la primera elección que hacen respecto a los alimentos son alimentos que se caracterizan principalmente por ser de alta densidad energética, con alta cantidad de azúcares y de ácidos grasos que son no saludables, o sea, saturados, ácidos grasos trans. Por eso es tan importante el planificar nuestra alimentación, ¿ya? Entonces, insisto, lo importante no es esperar a tener un hambre extrema ya para poder comer. Entonces, de ahí la planificación. Un estudio, porque uno de los puntos también importantes para el tema de la organización de las comidas y tener buenos hábitos alimentarios también tiene que ver con la hidratación. Siempre mantenernos constantemente bien hidratados, ¿ya? De hecho, hay un estudio que nosotros podemos buscar en una página que se llama Science Daily, ya que son como los últimos estudios que han habido a la fecha y hay uno de ellos que indica de que investigadores descubrieron que personas deshidratadas ya tenían niveles de cortisol un 50% más alto que aquellas personas que no estaban deshidratadas en situaciones estresantes. Por lo tanto, la mala hidratación en sí, además, no aumentó la sed, pero sí desencadenó, digamos, como signos biológicos de estrés. Entonces, allí podríamos llegar a la conclusión quizás que el tema de la deshidratación en sí aumenta esta hormona del estrés como el cortisol y también esto también se relaciona a lo que es los niveles de ansiedad. Ahora, la pregunta que nos pueden hacer quizás muchos quienes nos están viendo, nos podrán ver en este live, es cuánta agua o cuánto líquido yo debo tomar. Y ahí es importante que se recomienda un cc cada una kilocaloría. O sea, estamos hablando que en el promedio chileno, ya considerando nuestra contextura, digamos, estatura, etcétera, un hombre necesita aproximadamente, ya
entre 1800, 2000, 2100 kilocalorías, o sea, estamos hablando de 2000 cc durante el día. Y en el caso de las mujeres, aproximadamente 1600, 1700 calorías, o sea, 1700 cc. De hecho, las guías alimentarias chilenas nos hablan de por lo menos consumir 8 vasos de agua durante el día, ¿ya? Eso, no sé si respondo bien a la pregunta. No, tremendamente, Valesca. Iba tomando una nota mental de lo que ibas diciendo. Me parece tremendamente interesante los datos que nos va entregando porque son tips muy precisos y concretos sobre cómo podemos mejorar esta alimentación en relación a los horarios laborales, ¿no? Porque te escuchaba que pueden ir variando los horarios laborales dentro de nuestra comunidad. Sin embargo, al parecer estos tips, estrategias y sugerencias que nos vas entregando son muy precisos y concretos para aplicarlos en distintos tipos de situaciones. Eh, Solamente voy a recopilar o recapitular algunas de las cosas que fuiste diciendo. ¿Ya? Si en alguna me equivoco, me puedes avisar, me puedes decir, por favor, pero entiendo que lo esencial es planificarse, ¿no? Tener una planificación anticipada de lo que vamos a ir comiendo en el día es fundamental. Otro elemento que te fui escuchando es poder llevar algunas colaciones que nos eviten bueno, y colaciones saludables, ¿no? Que nos eviten Ujú. el hacer ir a comprar algún elemento no sé, en un kiosco, en algún lugar, que de repente puede ser un poco más dañino o nos puede empeorar nuestra alimentación y nuestra salud que si algo lo llevamos de la casa. El último punto que Exactamente. entiendo que era súper importante, te escuchaba esto de poder hidratarse, ¿no? Que no Ujú. solamente, digamos, era como evitar la deshidratación, sino que también evitar esta alimentación a destiempo. Sí, y algo también que quiero agregar, Alex, que también lo he visto, digamos, como en otras necesidades que también han pedido abordar, el tema de que, claro, indican, a veces yo tengo un horario tan extenso, y nos pasa también con el tema de que nosotras las mujeres, ya normalmente muchas veces somos profesionales, somos también dueñas de casas, somos también mamás, ya, entonces en verdad tenemos mucho rol, desempeñamos mucho rol, digamos, en la sociedad como tal. Entonces, de repente pasa que te dicen, ¿sabes qué? No tengo tiempo, llego a mi casa, preparo lo primero que se me venga a la mente o algo rápido, y además tengo que preparar el almuerzo del día siguiente para mí, para mis hijos, mi esposo, etcétera. Entonces, es como, o muchas veces tienden a no preparar y no cocinar, y una buena alternativa para ello, el tema de la planificación con anticipación de las comidas y la ejecución propiamente tal es un término en la cual no me recuerdo bien el término, cómo es el término, cómo se llama, pero tiene que ver con el tema de realizar preparaciones, ya, y estas preparaciones se pueden, un día a la semana, estas preparaciones se pueden congelar. Entonces uno prepara, porciona, digamos, como en estos potes de vidrios con tapa y las congela. Entonces, pues al llegar a la casa, yo al menos hago esto y me ayuda mucho. Ya, yo llego a mi casa y simplemente armo nomás los loncheros, ya, saco los congelados del congelador, armo el lonchero, armo la ensalada, las colaciones que sí o sí, como indico, tienen que ir en mi lonchero y ya tengo, en mi lonchero tengo toda la comida de todo el día. Entonces, eso también puede ayudar al tema de la gestión también del tiempo. Perfecto. La planificación no solamente parte del día anterior, sino que puede ser incluso para la semana, te escuchaba, Ujú. pensando en la familia y la conciliación, ¿no? Exacto. Carolina, levanto la mano. Ay, sí, hola, gracias Valesca por la respuesta súper completa. Hay una pregunta en el chat que me parece muy interesante, pero antes de contestarle y continuar, me gustaría pedirle a todos y todas que por favor, si tienen la posibilidad, prendan sus cámaras para sacar una foto y luego continuamos con la pregunta del chat. ¿Te parece, Alex? Genial, muchas gracias. Por ahí ya hay varias camaritas y vamos a tomar estos 2 minutitos para eso. Bien, 30 segundos. Bien, entonces a la cuenta de tres, voy a sacar una fotito. Uno, dos, tres. Ahí está. Vamos a sacar una segunda para que no queden así ojos cerrados, típico que nos pasa.
Uno, dos y tres. Ah, perfecta. Bueno, muchas gracias. Y entonces me gustaría responder a propósito de lo que estaban conversando. A mí me cuesta mucho cocinar, no es algo que me resulte fácil, entonces me parece una fantástica idea cocinar una pura vez para toda la semana y congelar. Pero acá hay una pregunta que yo también la tengo. ¿Es bien propiedad de los alimentos al estar congelados? Ya, es una pregunta que en verdad aparece siempre, ¿eh? Ya, es verdad, el congelado pudiese disminuir algunas vitaminas, pero en verdad no las elimina completamente. Por lo tanto, en verdad se considera como una forma que es segura y que también es eficaz para la conservación de los nutrientes. Por ejemplo, en el caso de las vitaminas liposolubles, como es la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, la vitamina A, ya en verdad se mantienen al congelar y son muy estables, no pasa nada, ¿ya? Y en el caso de algunos minerales, como por ejemplo el calcio, el hierro, el magnesio, el potasio, no tampoco se destruyen con el congelado. Ahora bien, hay algunas vitaminas que pudiesen ser más sensibles, como por ejemplo la vitamina C, ¿ya? En la cual pudiese perderse entre un 10 o un 30% ya durante el pretratamiento antes de congelar. Sin embargo, en verdad tampoco es tanto y también pues, tenemos varias fuentes de esta vitamina, ¿ya? Y inclusive se ha visto de que el congelar preserva mucho mejor la vitamina C, ya más que mantener, digamos, como los vegetales en el refrigerador. O sea, en verdad no habría mucho problema. Y en el caso de las vitaminas del complejo B, como por ejemplo la vitamina B1, B6, ácido fólico, se pudiesen ver, pero muy ligeramente reducidas, ¿ya? Eso principalmente, pero en verdad no es mucho la diferencia. Entonces, si tú me preguntas a mí, entre perder un muy poco porcentaje de vitaminas, que no va a ser considerable, y alimentarme mal, o sea, yo prefiero realizar esta técnica. Y como dicen los estudios, en verdad es muy poco la pérdida, tal como lo describí recientemente. Perfecto, Valesca. Bueno, nos va quedando claro entonces las propiedades que continúan y en algunos casos no, en cuanto a congelar los alimentos, ¿no? Y Claudia levantó la mano, ¿ya? Antes de seguir con las Mm, siguientes preguntas que nos Sí, quedan, ¿no? sí, mira, propongo lo siguiente, como nos están surgiendo preguntas en el chat, es mejor, creo yo, que Alex te haga todas las preguntas, las otras queden en el chat y después respondemos todas las del chat para que así fluya y podamos tener un orden, ¿les parece? Muchas gracias, Claudia. De Ya. acuerdo. Súper. Entonces, ¿sabes qué? Voy a retomar algo que estabas conversando antes acerca de la planificación familiar en cuanto a la alimentación, Valesca, y tiene mucho que ver con la pregunta que nos hicieron en los formularios, que es, ¿cómo puedo conciliar los tiempos alimenticios con mi familia si tenemos distintos horarios? ¿No? Estamos pensando que de repente el horario del trabajo de una persona en el hogar es distinto del de la otra, los horarios de colegio también. O sea, ¿qué puede servir quizás para conciliar esos tiempos alimenticios, como ponen en la pregunta? Nuevamente creo que llegamos al mismo punto, planificación, ¿ya? Porque, y lo otro también importante es el tema de que es verdad, todos tenemos diferentes rutinas, por lo tanto vamos a tener diferentes horarios, vamos a llegar en diferentes horarios a nuestras casas, ¿ya? Pero aún así yo siento que siempre hay un momento, y yo siempre digo, querer es poder, ¿ya? Entonces, yo recomiendo que al menos, si las familias tienen diferentes horarios, o sea, los integrantes de la familia, recomiendo que al menos dejen al menos un tiempo de comida ya que se pueda compartir durante como familia. Puede ser, por ejemplo, el desayuno. Si fuese el desayuno, quizás me tendría que levantar unos 30 minutos antes ya de mi rutina. Por ejemplo, si me levanto a las 7 de la mañana, quizás me levanto a las 6:30 y con eso ya podemos dejar unos 20 minutos, un espacio para poder desayunar todos en conjunto. O bien quizás no el desayuno, porque sabemos que la mañana es mucho más atregiada, ya andamos mucho más apurados. Entonces quizás pudiese ser la cena, ¿ya? Ahora bien, unos podrán decir, ah, pero yo llego mucho más temprano, mis padres llegan mucho más tarde o viceversa. Entonces ahí yo recomiendo realizar como colaciones que simulen una once, ya, que contenga una once, digamos, como muy ligera, no como la típica once chilena, que es como el té, el preparado, el sándwich, ya,
sino que es simplemente algo muy liviano como puede ser un yogur con avena, ¿ya? Y de esa manera a las 3, 2 horas y media siguientes esperamos al resto de la familia y comemos en conjunto. Pero es importante que no solamente el tema de la alimentación nos nutre el cuerpo, porque nuestras células lo requieren, lo necesitamos para funcionar, sino que también la alimentación en sí, el proceso de alimentación en sí, también nutre el alma, ¿ya? Porque el tema de la alimentación también se considera como un proceso, digamos, social. Entonces, los invito a que al menos dejen un momento, ya digamos, un tiempo de comida que se pueda realizar en conjunto. Perfecto. Entonces la planificación sigue siendo esencial, Valesca, pero también en Exacto. este caso ir compartiendo espacio en donde se pueda compartir alimentos y también te escuchaba que el concepto de la colación, ¿no es cierto? Y llevarlo también a otros espacios, no solo en el trabajo, sino que también en la casa. Exactamente. ¿Mm? Sí, Claro, y lo otro también dale nomás. pasa también que, perdón, Alex, pasa también que como el tener diferentes horarios también hace de comer cualquier cosa, porque la mamá no está, por ejemplo, si es la mamá la que se preocupa de preparar las colaciones, o sea, las colaciones, digamos, las comidas en sí. Entonces también ahí nuevamente entramos a, pudiésemos dejar preparaciones ya listas, cosas que sean fáciles después de servir o de calentar. Perfecto. Sí, y bueno, también qué importante, te estaba pensando mientras te escuchaba como la corresponsabilidad en planificar esta alimentación en el hogar también, ¿no? Cómo se pueden Exacto. distribuir esa tarea y que no recaiga también en una sola persona. Eso es Vamos a pasar a verdad. la siguiente pregunta. A propósito de esto mismo que estamos hablando, ¿no? Eh, ¿Debo buscar ayuda profesional en esto? ¿Se puede buscar ayuda profesional en esto? Cuéntanos un poco. Sea, yo creo que lo ideal es que sí, ya, o sea, netamente si la persona ve que en verdad pudiese tener alguna deficiencia de nutrientes, que en verdad le cuesta mucho planificar, muchas veces me llegan a mí a la consulta pacientes que me indican, es que, ¿sabes qué? Claro, tengo la pauta, pero no sé qué preparar, no sé qué día, qué preparación hago, un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, etcétera. Yo recomiendo que sí, siempre la idea es apoyarse de algún profesional y en el caso, por ejemplo, de un profesional nutricionista, siempre te puede ayudar a adaptar, digamos, tu plan de alimentación a tu rutina también laboral y familiar. Te permite también ver si existen o no deficiencias nutricionales o más ahora como se ve también excesos nutricionales, ¿ya? Y te puede también orientar en lo que son, digamos, las porciones, los menús, combinaciones, horarios, etcétera. Entonces también te puede ayudar acorde al objetivo que tú persigues. Entonces, siempre que tengas la oportunidad de tener algún acompañamiento, digamos, profesional, siempre es bienvenido. Ahora, aprovechando que está acá en live, quiero promocionar los centros de salud acá de la Universidad Católica del Norte. No sé si ustedes saben que la Facultad de Medicina tiene centros médicos, ¿ya? Actualmente tiene centros médicos en La Serena, ya que en las compañías, y también aquí en Coquimbo, frente al Colegio Bernardo Higgins. Y acá se hacen las prestaciones de medicina, enfermería, nutricionista, kinesiología, ¿ya? Porque es como la idea hacer algo docente asistencial y ahora están atendiendo por FONASA. Entonces, en verdad, los precios son muy módicos, hacen ofertas y promociones, entonces es una buena alternativa para quien busca ayuda profesional a un bajo precio. Oye, qué buen dato nos acabas de entregar, Valesca. Yo no lo conocía, así que muchas gracias por compartirlo igual. Em, Me quedaba entonces con la idea de que sí tenemos dudas acerca, por ejemplo, si yo intenté planificarme con mi familia o con mi grupo con quien vivo eh, y no lo logro, o si tengo dudas, puedo también ir a pedir ayuda con una nutricionista y pedir esa ayuda profesional para organizarme. Está súper bueno Exacto. saberlo también. Por ahí, quizás vamos a cambiar un poco el tema y dime tú si no es tan distinto, pero la siguiente pregunta nos dicen, ¿cómo mantenerme motivado en un proceso de pérdida de peso? En un proceso de pérdida Ya, de peso, ¿cómo mantenerse motivado en eso? A ver. ya, ahí es importante de que yo cambiaría quizás el foco. La pérdida de peso en sí es un resultado, ¿ya? O sea, no es en vez de enfocarme yo en el resultado, quizás para mantenerme siempre motivado, debiese enfocarme más en el proceso. Y de esa manera tú mantienes el grado de motivación.
Por ejemplo, no sé, pasa, yo voy al gimnasio y voy al gimnasio porque yo quiero perder peso. Pero claro, la pérdida de peso igual es algo a más largo plazo, pero a lo que voy yo de disfrutar el proceso para que tú te mantengas motivado, ya es ir viendo las mejoras que tú vas viendo durante el proceso, propiamente tal. Por ejemplo, si tú ves mejoras en tu estado de ánimo, en tu energía, también puedes ver, no sé, digamos, si tú cambias tu alimentación, también haces ejercicio, puedes ver cambios en tu piel, ya también puedes ver cambios en tu digestión. Antes quizás tenías siempre constipación, que no podías ir al baño, o ibas cada 3 días, te mantenías como la sensación de distensión abdominal, que es hinchado ya, y ahora te mejora la digestión que vas todos los días al baño, tú ves, digamos, tu abdomen está mucho más plano y ya no tienes, digamos, estos dolores a nivel, digamos, del intestino, ya tu sueño es mucho más reparador, tú ves que tu ropa es un poquito más ligera, te sientes mejor. Yo creo que esas son cosas que nosotros debiésemos medir para que en verdad están surgiendo efectos ya y que van más allá del peso. Entonces, de esa manera nos permiten mantener ese grado de motivación. Y lo otro también importante para mantener el grado de motivación es que lo importante es que no nos castiguemos si tenemos retrocesos. Ya, por ejemplo, no sé, yo voy a una reunión y hay un coffee break y me salí de mi plan de alimentación. Eso no es pecado, si en verdad lo importante eso es parte de la vida, eso debemos entender, ¿ya? Y lo otro importante es que la constancia vale más que la perfección de esta manera. Perdón. De hecho, hay un estudio que se ha realizado, ya que está también publicado en PubMed, que habla de que personas que han mantenido, digamos, esta baja de peso en el largo del tiempo son personas que en verdad son motivadas, ¿ya? Y que han logrado mantener una pérdida de peso muy grande, o sea, alrededor del 25%, en un periodo aproximado de 3 años, ya se ha visto de que esas personas normalmente hacen elecciones dietéticas, digamos, saludables de manera frecuente. Y lo otro también importante, el automonitoreo. Por ejemplo, el registrar las comidas, ya, y que ellos también desarrollen estrategias de afrontamiento psicológico. O sea, por ejemplo, cómo resistir a los antojos, cómo manejar las emociones sin comer, etcétera. Y los ingredientes como típicos que se repiten, digamos, como en estudios del cómo mantenerse motivado, es importante que exista una motivación, digamos, como autónoma, ya, o sea, interna. Es decir, de que cuando yo quiero realizar un cambio, no es porque me lo están, digamos, me lo están presionando o por tener, digamos, por gustarle a alguien, ya, o complacer a una persona, sino que en verdad el cambio vaya porque yo lo quiero realizar en verdad, ya sea porque me voy a sentir bien, voy a tener mejor salud, no sé, o sea, enfocado a, digamos, como a una motivación interna. Lo otro importante es el tener el tema de la autoeficacia, o sea, es decir, sabes que yo siempre puedo y yo sí puedo. Entonces, yo sí tengo la capacidad de, digamos, de cambiar mi hábito de alimentario, yo sí tengo la capacidad de ir al gimnasio, no sé, 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, pero el tema del concepto de la autoeficacia. Lo otro importante para mantener el grado de motivación es que las metas siempre sean realistas, ¿ya? Y que sean progresivas, ¿ya? Y que pequeños logros me van, aunque sean muy chiquititos, ya, pero si se sostienen en el tiempo, me van a ayudar a lograr el resultado que yo quiero. Y meta realista me refiero que, por ejemplo, si yo gané 20 kilos en 10 años, en 5 años, ya no voy a pretender que esos 20 kilos los voy a bajar en 3 meses, ¿ya? Entonces, ahí voy con el tema de que nos fijemos que las metas en verdad sean como aterrizadas, que sean lo más realistas, porque de esa manera yo no me voy a frustrar porque no logro, digamos, el resultado que yo quiero en ese tiempo cuando en verdad no es así, ¿ya? Y como yo indicaba anteriormente, las estrategias psicológicas y de afrontamiento que también ayudan mucho es como planificar de qué manera yo me enfrento a momentos difíciles, por ejemplo, el tema de los antojos, ya cuando tengo emociones negativas, cuando estoy con estrés, ya, y plantearme también alternativas saludables, el tema del mindfulness, ya, cómo manejar los pensamientos negativos. También es importante para el grado de motivación el apoyo social. Por ejemplo, si yo quiero lograr algo, es mucho mejor hacerlo con un amigo, con un familiar, ya, porque de esa manera también está el tema como del apoyo. Y también ir reformulando los motivadores
con el tiempo, o sea, quizás al inicio, no sé, yo voy al gimnasio, yo hago un plan de alimentación porque quiero, digamos, bajar de peso o porque por un tema de estética, pero o el objetivo en sí, el por qué yo lo quiero hacerlo, quizás si yo cambio porque quizás el tema de que va a mejorar mi salud, va a mejorar mi energía o va a mejorar mi bienestar, quizás con eso yo voy a lograr mucho más que sea, digamos, como el resultado parte, como uno de los resultados. Si yo me enfoco en uno de los resultados y no en el abanico, yo creo que es más difícil mantener el grado de motivación. Eso, principalmente. Y como digo siempre, pasito a pasito, suave despacito. Ya pequeños cambios sostenibles en el tiempo siempre van a marcar la diferencia. Oye, no sabes lo aliviador, Valesca, que es escuchar lo que vas comentando, sobre todo respecto al coffee break. Eh, y nada, o sea, ojalá que después quienes no hayan podido tomar nota o estar tan atentas, atentos, ojalá que lo hayan estado, poder revisar nuevamente los tips que nos entregas, porque te voy escuchando que entonces no solamente la pérdida de peso debería ser necesariamente la motivación, sino que más bien es uno de los cuantos resultados que pueden haber en un proceso de alimentación saludable, pero también de planificación o de hábitos saludables, te escuchaba, ¿no? Como incorporar una rutina de ejercicios o establecer ciertas metas a nivel de mi alimentación. Te escuchaba también plantearse metas realistas y ir evaluando o ir notando esos otros micro o pequeños cambios que sí también son importantes, tan o más importantes que la pérdida de peso en sí. Entonces, Exacto. sí, me va quedando súper claro eso y creo que a la gente que está presente también nos van a servir mucho los tips que nos vas entregando. Voy a pasar a la siguiente pregunta, solo en honor al tiempo. Ujú. Quizás puede que se haya contestado un poquito. Vamos a ver, dice, ¿cuál es la mejor dieta? ¿Cuál es la mejor dieta para mi estilo de vida, ya sea las funciones de mi trabajo? Ya, siempre yo creo que ningún colega te va a decir de que hay una mejor dieta para, ya nunca, porque siempre las dietas deben ser individualizadas y se deben adaptar a la persona, ya. Siempre las dietas en relación, digamos, como al aporte, ya sea calórico, de macronutrientes, deben adaptarse y deben ser acorde a los requerimientos de la persona, ya, y esos requerimientos van a depender si el tipo de trabajo, ya si es una persona oficinista o quizás una persona, digamos, como que trabaja en el área de la construcción o en el área de la minería, como se trabajaba antes con pala y picota, obviamente los aportes van a ser diferentes, ¿ya? Debiesen ser diferentes. También va a depender si la persona, digamos, tiene o no patologías, ¿ya? O va a depender si, cómo están, quizás no hay patologías, pero dentro de los parámetros bioquímicos que son los exámenes de sangre, yo veo que la persona tiene o deficiencia o que tiene exceso de algún nutriente o de algún otro elemento. ¿Ya? Entonces, es importante de que no existen mejores dietas, no hay un estándar universal, siempre es importante que la dieta debe adaptarse al estilo de la persona. Inclusive, te puedo hablar de que en relación a estudios como del tema de la baja de peso y todo, hay muchos, montones. Y todos hacen como diferentes ya. ¿Cuál es mejor? ¿Aumento carbohidratos, aumento lípidos o aumento proteínas? Lípidos me refiero yo a la grasita, a la grasa, ¿ya? A carbohidratos me refiero digamos, como al almidón, a los azúcares propios de los alimentos. Y proteínas ya, digamos, las fuentes como carne, leche, huevo, etcétera. Y han hecho como diferentes estudios, diferentes intervenciones en grupos de personas y finalmente la conclusión es la misma, independiente de que si le subo más a proteínas, si le bajo más a lípidos, si le subo más a carbohidratos, pero si tienen la misma cantidad de energía, en verdad no existen diferencias significativas. Por lo tanto, no hay dietas que sean una mejor que la otra. Va a depender de la persona y, como digo, patología, parámetro bioquímico, contextura, tipo de trabajo, si realiza o no ejercicio para ver si es sedentario o ya si hace una actividad mucho más ligera o más vigorosa, etcétera. Entonces va a depender. Ah, o sea, Pero lo si te entiendo. importante, Ah, Alex, perdón, disculpa, es Valesca. siempre evitar alimentos, siempre, siempre. Lo que sí yo podría decir que es un estándar, ojalá priorizar como alimentos como naturales
ya preparaciones caseras y evitar los procesados. Ese es como pudiese ser un tips. Como las cosas sí a evitar, independiente del contexto y la persona, sí más bien evitar ese tipo de alimento. Y lo otro que te Exacto. escuchaba, Valesca, es, claro, no hay una dieta mejor que otra, sino que siempre va a depender de las necesidades energéticas o calóricas que cada persona tenga y el contexto, ¿no? Si tiene antecedentes de alguna patología, ¿no es cierto? De la contextura, de las actividades que haga en el día, ¿no? Exactamente. Y lo otro como tips también puede ser el tema de seguir las guías alimentarias chilenas. La verdad ya son como muy pro en el sentido de que te ayuda a seguir una dieta como, digamos, como eh, con las características ya, que sea equilibrada, suficiente, completa. O sea, en verdad son recomendaciones porque no están adaptadas, digamos, como a la, digamos, a la necesidad propia individual de cada persona. Pero sí se va a mantener un estándar, digamos, de que obviamente la idea es alimentos más caseros, más naturales, pero no, evitar los procesados, los ultraprocesados, ya evitar también, o sea, igual preferir, digamos, cereales integrales más que los cereales de cierta manera más refinados, por ejemplo, preferir, no sé, arroz integral, fideos integrales, quizás en vez del pan puede ser la avena, ya las legumbres también priorizarlas, consumir pescados que no sean fritos. Consumir pueden ser carnes blancas, pollo, pavo sin el cuero, ya las frutas, las verduras, por lo menos 5 raciones al día entre ambas, ¿ya? Entonces, esas son como tips básicos que en verdad siempre van a disponer a seguir lo mejor posible en relación a la alimentación. Pero si tú me preguntas a mí como una dieta como universal o la mejor, no, no existe. Perfecto, Valesca. Solamente antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿dónde podemos encontrar esas guías alimentarias? ¿Están en internet? ¿Sí? Internet se llaman, ¿cómo se le llama? Gabas. Gabas. Gabas, súper, para que Sí, las podamos gabas buscar o después ahí. guías alimentarias chilenas, en verdad son como, a mí me gustan mucho porque te dan como, son como muy aterrizadas. Puedo decir que las nuevas, que son la del 2023, si mal no recuerdo que son las últimas, no me gustan tanto como las primeras, como la antes, pero si quieres te la puedo también enviar y se puede compartir como en algún enlace. Perfecto, ahí los podemos compartir después para que lo puedan buscar igual, guías alimentarias. Muchas gracias, Valesca. Vamos Sí, a pasar ya con la última gabas. ronda de preguntas. La siguiente dice, y que tiene que ver con un tema más en específico en rango etario, es ¿qué sugerencias de alimentación hay en adulto mayor, principalmente cuando tienen problemas para tragar? Ya, ya, importante ahí. Si un adulto mayor tiene problemas para tragar, ya se pudiese, digamos, como recomendar, digamos, preferir texturas como suaves o semilíquidas, por ejemplo, preparaciones como más como tipo puré. Puede ser puré de papas, cremas, ya las sopas espesas, también pueden ser batidos nutritivos, por ejemplo, leche con frutas, que te quede como un batido, le agregas avena y te queda como un batido. Ya, lo otro también, siempre evitar alimentos que sean duros, que sean secos o que se vayan a que se desmigajen. Pues, por ejemplo, el pan duro, ya el arroz, digamos, como muy, muy graneado, ya, entonces la idea es evitar ese tipo de alimentos. Lo otro, si existe, digamos, como riesgo de atragamiento, en relación a los líquidos, lo que se hace es espesarlos. Y ahí se pueden utilizar, digamos, espesantes como naturales, con alimentos, con cosas que nosotros tenemos en la casa, como por ejemplo, digamos, la maicena, ya la ven en polvo, o bien la gelatina en polvo, o hay unas que están disponibles también en el mercado, como las gomas de guar, ya que eso me ayudan un poco a espesar el tema de los alimentos. Pero cuando existe disfagia, que ya es una disfagia, digamos, como diagnosticada propiamente tal, ahí es importante, yo siempre sugiero el tema de que se haga una evaluación mediante un fonoaudiólogo, porque él permite ver cuál es la consistencia, o sea, cuál es la consistencia que esa persona va a necesitar. El tema existen niveles de espesamiento que van desde el 0 al 4, ya desde un líquido sin espesar, sin nada, un líquido normal, ya hasta una consistencia tipo puré. Entonces,
dependiendo de la disfagia, del grado de disfagia que vaya a tener esa persona mayor, va a ser la consistencia que se le va a recomendar. Entonces tenemos, por ejemplo, consistencias como líquido, ejemplo el agua, el jugo, ya digamos una consistencia ligeramente espeso, como el caso de los jarabes diluidos, o ya moderadamente espeso, que en el nivel 2 ya, por ejemplo, encontramos los néctar, los batidos suaves, o un bastante espeso como la contextura de la miel. Ya como hablaba yo de una consistencia ya más profunda, como por ejemplo tipo pudín o tipo yogur. Entonces, si la persona en verdad tiene la disfagia, yo recomendaría siempre una evaluación mediante un fonoaudiólogo para evaluar cuál es la consistencia que debiese tener en su, digamos, plan de alimentación. Ahora bien, si es la típica disfagia, que es una disfagia, digamos, como fisiológica, propio del adulto mayor, en la cual sabemos que los adultos mayores también tienen una alteración a nivel de las contracciones del esófago, entonces eso me pudiese generar como una leve disfagia, ya que es como algo fisiológico, que algo como normal que se puede esperar por parte de la adultez, ya parte del proceso de envejecimiento. Allí simplemente recomendaría los tips que acabo de hablar, por ejemplo, que las preparaciones tengan esta textura suave o líquida, como yo les hablaba, los purés, ya, las cremas, las sopas espesas, evitar estos alimentos duros que se disgreguen, ya el espesar los líquidos, solo si es que hay riesgo de atragantamiento, en el caso de lo que hablábamos recientemente, y el tema también, asegurarnos también de incluir suficiente energía y también proteína, ¿ya? Porque pasa muchas veces que las personas mayores no se quieren alimentar por este proceso como de ahogo y eso también a la larga va generando como malnutrición por déficit, o sea, desnutrición. Entonces ahí lo importante es, digamos, pudiésemos aumentar la densidad calórica de las comidas, de las preparaciones, mediante, por ejemplo, adición de aceites a las mismas comidas. Entonces, por ejemplo, yo sé que 2 cucharadas soperas de aceite ya me aportan 180 calorías, entonces puedo ayudar a evitar que esa persona mayor se me vaya deteriorando nutricionalmente, ¿ya? Lo mismo con el tema de las proteínas, o sea que si yo le voy a hacer papillas, cremas, etcétera, y si no puede masticar la proteína, ya sea la carne, el pollo, lo importante es que sea una preparación muy blanda y si aún así, por último, ya lo paso a papillas, lo muelo, y que en esas preparaciones siempre vayan estas fuentes de proteína, ya sea la carne, el pollo, el pavo, ya el cerdo, que puede ser la pulpa de cerdo, el huevo o las mismas legumbres, que también son fuentes de proteína. Pero acá lo importante es el tema proteína, energía, bueno, el tema de la hidratación, insisto, si el adulto mayor se tiende a ahogar con líquidos, ya con líquidos, ahí lo importante es el uso de los espesantes, ¿ya? Eso, no sé si respondo en parte a la pregunta. Sí, totalmente. Van quedando varios tips respecto, entiendo, a cuando se presenta una dificultad para tragar, pero no solo en ese nivel, sino que también te escucho que es importante que si es una dificultad mayor o si evidenciamos que es necesario poder evaluarlo, acudir con él o la fonoaudióloga y posteriormente evaluar cuál sería la forma de llevar esa alimentación con la persona, con él o Ujú, el adulto mayor. exacto. Ujú. Perfecto. Oye, ahora nos vamos a pasar al otro rango etario, Valesca. Nos preguntan cuando tu hijo es muy delgado y come suficiente. ¿Eso significa que que tiene algo en su estómago? Nos preguntan. Quizás puede haber algún parásito, preguntan también. ¿Hay algún examen para evaluar eso? Sí, totalmente. Mira, lo importante es si nosotros tenemos un hijo o un primo, sea quien sea, y en verdad es muy delgado y come suficiente y vemos que no engorda, si esa persona no tiene ningún síntoma, ya sea dolor abdominal, distensión, tú no lo ves pálido, no lo ves ojeroso, no está fatigado, no tiene bajo rendimiento escolar, ya, entonces no habría que preocuparse. Por ejemplo, te voy a contar la experiencia personal. Ya, yo tengo un sobrino que en verdad cuando él era chico y también pasó por la adolescencia, él comía mucho, 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 pasaba todo el día comiendo, pero no engordaba y todos se preocupaban por lo mismo, pero él era muy ágil, iba a entrenamiento, hacía fútbol, iba al colegio, hacía otras actividades y en verdad entonces en ese tipo de casos no hay problema. También te puedo contar mi experiencia personal. Yo acá en la universidad
también estaba clasificada como bajo peso. Ya en ese tiempo yo pesaba 47 kilos, con la misma estatura que tengo actualmente. Y yo también ahí clasificaba como bajo peso, pero eso no significa que estuviese yo desnutrida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo me tomaba los exámenes de sangre y estaba todo normal, ya tenía buen rendimiento, realizaba mis labores del peso en sí, o si te ves delgado en sí, no es, digamos, como un indicador de mala salud, ¿ya? Entonces eso, pero ahora bien, si esa persona, como indico, tiene dolor abdominal, distensión, digamos, fatiga, se ve pálida, se ve ojerosa, ya tú lo ves con, así como muy decaído, ahí sí es importante hacer, digamos, como estudios porque pudiese tener parásitos intestinales como los helmintos, ya, o bien quizás alguna mala absorción de nutrientes, por ejemplo, por una celiaquía, por ejemplo, o alguna intolerancia como cualquier otra, digamos, alguna otra causa porque generen la mala absorción, o bien pudiese tener un déficit calórico respecto a su gasto, que la persona gasta más y en verdad está consumiendo menos energía. Entonces, ahí lo importante es que los exámenes que pudiesen pudiesen llevar que hacer, estos generalmente se hacen cuando existe diarrea o un dolor persistente, em, en la cual acá lo que se hace es simplemente analizar una muestra de heces para ver si existe bacteria o si existen, digamos, como parásitos, ya que me pueden estar generando estos procesos de diarrea. También, como yo te decía, también es importante el tema de los parámetros bioquímicos, o sea, mandar a sacar un hemograma completo, ya, para ver si existe o no presencia quizás de anemia, ver el tema de otros, digamos, indicadores como la proteína C reactiva, por ejemplo, ya, lo cual ver si hay o no inflamación, ya, o para ver, descartar si hay como antecedentes de mala absorción. Si, por ejemplo, si yo tengo familiares que son celíacos, por ejemplo, quizás también ahí convendría hacer estos test ya para que miden los anticuerpos, la inmunoglobulina A, por ejemplo, ya que permiten ver si efectivamente hay o no presencia de, digamos, de esta enfermedad. Pero eso, si no hay presencia, si tú ves a la persona bien, examen de sangre todo bien, en verdad no hay que preocuparse. Perfecto. Entonces te entendemos, Valesca, que no solamente el peso o la estructura de la persona es suficiente para sacar conclusiones respecto a su salud o, por ejemplo, a si tiene alguna dificultad mayor en relación a su alimentación, sino más bien pueden haber otros indicadores que su nivel de energía, su aspecto, sus cambios bruscos en su ánimo, como te escuchaba, por ejemplo, entre otros, pueden ayudarnos a pensar, ya, quizá esta persona o mi hijo, mi hija, pareja, etcétera, requieren algún tipo de examen. Y en este caso yo te escuchaba que los exámenes de sangre podrían arrojarnos indicadores importantes. Sí, y lo otro importante, Alex, el tema ahora bien, si yo tengo un niño que me bajó mucho bruscamente de peso, ahí también es un indicador de alerta. Inmediatamente debo llevarlo al médico para realizarle los estudios. SEDA sería un indicador de alerta, entonces. Perfecto. Exactamente, lo mismo, el tema de las tallas. Que si el niño no está creciendo lo suficiente, también es un indicador de alerta. Perfecto. Y sobre todo en esa edad, ¿no? Claro, sobre todo, o sea, en verdad yo diría desde que son preescolares hasta que terminan ellos su proceso de adolescencia, sabiendo que en el proceso de la adolescencia existe el estirón puberal, que obviamente también ahí hay mucho mayor cambio, sobre todo en el peso, pero eso es algo ya fisiológico. Súper importante lo que nos comentas, Valesca. Entonces, hasta acá vamos a llegar con las preguntas que teníamos que nos habían llegado a través de los formularios anteriormente. Vamos a darnos un par de minutos que nos quedan para poder contestar las preguntas que nos enviaron en el chat, ¿ya? Por ahí, Macarena pregunta, ¿qué alimentos no debiesen congelarse? Dice, me refiero por el hecho de que si se descongelan y se consumen, pueden caer mal al estómago. ¿Qué alimentos no deben descongelarse? No debiesen congelarse, ya que ella menciona que si se descongelan, pudiesen caer mal al estómago. ¿Existe algún alimento así? Mm, ¿Podrías comentarnos un poquito? Quizás, por ejemplo,
que hay algunos alimentos que en verdad es mejor congelarlos cocidos en vez que crudos. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de las verduras de hoja, por ejemplo, la lechuga, la rúcula, la espinaca, ya cuando yo lo descongelo, tienden a perder el contenido de agua. Entonces, si yo las congelo, digamos, como cocidas, ya sean salteadas o en tarta, no va a suceder eso. Em, lo mismo pasa, por ejemplo, con frutas con alto contenido de agua. Por ejemplo, el caso de estas frutas como estivales, como la sandía, el melón, ya cuando yo las descongelo, tienden a romperse, digamos, la pared celular, ya obviamente las células de la fruta como tal, ya entonces finalmente quedan con una textura como blanda y como pastosa. Ya, entonces ahí es mejor que si se va a congelar, mejor se congelen, digamos, como en batido o bien como en helados, ¿ya? Pasa lo mismo con los quesos, ya, por ejemplo, el queso ricota, el queso crema, ya, que también tienden a cambiar la textura al momento de congelar. Pero si te hablo como tal, la mayoría de los ejemplos que te estoy hablando es como más en relación a la textura, más que al tema más que al tema de los micronutrientes propiamente tal. En relación a los micronutrientes era lo que hablábamos anteriormente, o sea, quizá dentro de las vitaminas que pudiesen perder, pudiesen ser las vitaminas del complejo B, ya, pero en verdad es muy mínima la pérdida, ya. Eso, no sé si respondo. Sí, totalmente. Entiendo que no es algo por lo que debiésemos mayormente preocuparnos, sino que hay pérdidas mínimas en algunos alimentos y te entiendo que también hay alguna pérdida en textura en otros, pero no necesariamente que un alimento se vaya Exacto. a descomponer si es que esto ocurre. Exactamente. Es Ahora lo lo mismo, ¿no? importante sí, evitar el tema, tengo congelado, descongelo y después vuelvo a congelar. Eso sí que ya es una práctica que yo ahí pudiese dejar, digamos, como en riesgo de contaminación por alguna bacteria. Entonces, esa práctica no se hace. Perfecto. Atentas y atentos, ¿no? Porque Ujú. entonces no hay que volver a congelar después de descongelar. Perfecto, Valesca, nos queda Exactamente. súper claro. Mira, nos quedan un par de preguntas más, son más bien cortitas antes de que vayamos terminando. Leslie, me gustó mucho tu pregunta, dice, ¿algún consejo práctico para tomar más agua? Yo tomo harto té, más que agua, la verdad, ¿no? Bien sincera Buena ahí, Leslie. pregunta, muy buena pregunta. Mira, ojo, el tema para la hidratación. Los cafés y el té no se consideran como parte de los líquidos para hidratarse. ¿Por qué? Porque al contrario generan deshidratación. Te hace ir más veces al baño a orinar. Entonces te genera el efecto contrario, la deshidratación. Por lo tanto, si vas a tomar para hidratarte propiamente tal, te recomiendo otras infusiones. Pueden ser infusiones quizás de menta, canela, quizás estas de anís, ya manzanilla, pero igual muy suaves, pero evitar lo que es el té y el café, porque generan el efecto contrario. Perfecto. Entonces, evitarlos y de alguna manera entender que no necesariamente van a estarnos hidratando, ¿no? Porque No, generan exacto, todo el efecto contrario en exactamente. realidad. Claro, ahora bien, igual lo puedes consumir, pero no como, digamos, no como parte de la ingesta líquida para llegar al requerimiento hídrico diario. Perfecto. Súper bien, muchas gracias Valesca. Bueno, si te fijaste, yo tomo harto mate, entonces también estoy súper atento a eso de Eh, hidratarme porque tiene los mismos efectos, ¿no? exactamente, te genera lo mismo. Súper. Y nos vamos con la última pregunta del día, Valesca, que dice si el ayuno intermitente sirve, tiene alguna contraindicación, es recomendable. Cuéntanos un Una poquito buena qué piensas pregunta. también. Mira, yo en verdad voy a ser sincera, no he ahondado mucho más allá digamos, como en relación como hacer como un estudio basado en la evidencia científica. Pero de lo que sí, de los papers que he leído, así no haciendo un foco en ello, ya te puedo decir que quizás no sé, siento que no hay como una evidencia científica tan clara de los beneficios que te puede generar un ayuno intermitente. De los estudios que yo al menos he leído, te habla de que el ayuno como tal te puede generar quizás como un aumento, digamos, genera mayor estrés. ¿Por qué? Porque el cuerpo cuando tú lo llevas a ayuno se estresa.
y el estrés que genera aumento de las hormonas como por ejemplo el cortisol. Y eso en sí a la larga se va a traducir también en que después cuando tú vuelvas a introducir los alimentos, inmediatamente el cuerpo lo va a transformar en grasa, porque va a pensar, el cuerpo es súper, digamos, inteligente, va a pensar de que nuevamente va a estar en ese proceso, digamos, de no comida, de ayuno. Entonces, siento que en verdad no, o sea, por lo que yo he leído, en verdad no le veo mucho, como mucha, digamos, utilidad, ¿ya? Pero sí me puedo comprometer a leer qué más y le puedo dejar un link en relación a las conclusiones. Valesca, muchas gracias, muy completa también la respuesta a pesar de que no la teníamos preparada desde antes. Eh, Así que estaba viendo que llegamos al final de las preguntas, también al final del tiempo que teníamos contemplado. Desde acá, agradecerte la instancia. Siento que en este momento somos unos privilegiados y unos agradecidos de estar contigo y contar contigo no solo en la universidad, sino que también en esta instancia. Quienes están presentes hoy día y quienes pueden ver después este live, eh, en realidad, bueno, creo que hemos aprendido de muchas cosas y de muchos temas distintos hoy. Así que, nada, nuevamente agradecerte tremendamente tu expertise, tus palabras y todo el tiempo que te entregaste para poder respondernos lo más completamente hoy día. Mm. Ya, Sí, muchas gracias, Alex. Bueno, un gusto sí. haber sido espero haber sido de ayuda. Sí, Valesca, muchas gracias. Me sumo a las palabras de Alex. Como dijo Carolina al principio, esto se enmarca en el programa de buenas prácticas laborales. Aquí hay algunos de los integrantes, más personas que han entrado acá. Creemos que estas instancias son re bonitas en términos de que esto surgió así de la mesa, pero la posibilidad de hacerle preguntas y también se dio esta instancia también de preguntas en vivo. Como dijo Carolina al principio, vamos a seguir con esta instancia. Nos quedan dos instancias más como esta. Una que va a estar a cargo de Jacqueline Flores, ya, y la otra que nos van a responder psicólogos, psicólogas respecto del tema de crianza. Raquel y Jacqueline se va a referir específicamente al tema de adultos mayores. Entonces, ¿cuál es la idea? Que se puedan incorporar, puedan participar, inviten integrantes de su equipo, para que así también puedan disfrutar esta parte en vivo, que tuvieron la posibilidad además de agregar preguntas y a su vez después les vamos a compartir el link para que lo puedan compartir también con sus familias, ¿ya? Con familia, amistades, en fin, porque la información es para todos y todas, entonces también eso es bonito y que se multiplique. Valesca, me suma a las palabras de Alex, muy agradecida de que hoy día esté con nosotros. ¿Ya? Y Bueno, también reforzar lo que usted planteaba respecto de los centros de atención de la ujú. Facultad de Medicina, ¿ya? Que están ubicados en las compañías y están también están también en Coquimbo. ¿Mm? Sí, acá, ojo con eso, para hacerle promoción a ello, de repente piensan de que las personas que van ahí tienen que tener ciertas características especiales y es abierto a toda la comunidad, ¿ya? A Ujú, todos. Inclusive ahí hasta pediatras para que puedan ir a llevar a sus niños. ujú. Ok, muchas gracias. Les damos las gracias a los que estuvieron acá hoy día, a las personas que estuvieron acá y nos vemos en el próximo pregúntale al experto, a la Alex, experta, ¿cierto, Alex? Ahí nos vemos. eso, ahí nos vemos. Muchas gracias. Que Y estén aplicar muy lo que bien. aprendimos hoy día. Nos vemos, Sí, cuídense. de todas maneras. Chao. Chao. Chao.